Buenas noches, Elena, ¿sí me escucha? Sí, maestro, sí, la escucho. Muy bien, bueno, pues estaba haciendo tiempo a ver si llegaba alguien más porque ya es tarde, pero pues no, ya no llegó nadie. Vamos a empezar nosotros. Esta semana nos corresponde ver lo que es la ejecución y el cumplimiento de las sentencias dentro del juicio de amparo. ¿Sí? Vamos a ver del artículo... bueno, es a partir del artículo 192 al 209, si mal no recuerdo. Sí, hasta el 209, de la ley de amparo. Vamos primero a ver les voy a dejar aquí un video de un abogado que nos habla acerca de la ejecución y el cumplimiento de las sentencias. Vamos a verlo y ahorita lo platicamos con la ley. La verdad es que es un video muy completo, no tiene mucho, no es muy complejo, entonces, nada más ahorita sí le pido por favor que me diga, deme un segundo, que me diga si puede ver el video, nada más deme un segundito. ¿Cómo hay gente que vive de vender en Amazon y el Mercado Libre trabajando desde la computadora? ¿Sí lo ves, Elena? Sí, maestro, sí se ve. Ok, vamos a verlo. José García Contreras, abogado de profesión, actualmente estudiante de maestría en Derecho Constitucional y Amparo en Lopaep Campus Tehuacán, cursando la asignatura de Vamos a ver. por el doctor Armando Osorno Sánchez. Precisamente el día de hoy platicaremos del tema que tiene que ver con el cumplimiento y la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de amparo. Pero antes que nada es necesario señalar que no todas las sentencias que son dictadas en los juicios de amparo causan estado en el momento que son pronunciadas. Esto es así debido a que hay sentencias, por ejemplo, las que son emitidas por el Tribunal Colegiado de Circuito, hablando de materia de amparo directo, que al momento de ser dictadas causan estado por el simple hecho de dictarse ante ese tribunal. Esto significa que dicha sentencia no puede ser objeto o no puede ser materia para impugnar. Queda firme desde el momento en que son pronunciadas. Por otro lado, tenemos las sentencias emitidas por un juez de distrito, hablando en materia de amparo indirecto. Estas sentencias, al momento de ser dictadas y notificadas a la parte contraria a la que no la haya beneficiado dicha sentencia, tiene el plazo de 10 días para poder interponer el recurso de revisión. Esto es la persona a la que no le haya favorecido, tiene cierto tiempo para poder pelear lo que dice esa sentencia. En estricto derecho, esto significa que dicha sentencia, después de interponerse el recurso de revisión, puede ser modificada, revocada o, en el peor de los casos, confirmada por una de las partes. Hablando en estricto sentido de derecho, podemos concluir que la sentencia va a causar estado en el momento que ya no pueda impugnarse, es decir, quede firme, quede intacable. Es ahí, a partir del momento en el que el quejoso, aquella persona a la que se le concedió la protección federal, puede hacer exigible su cumplimiento. Este cumplimiento va a ser por conducto del órgano jurisdiccional, quien va a requerir a la autoridad responsable o autoridades responsables para que dentro del plazo o hasta del plazo de 3 días dé cumplimiento al fallo protector, cabal cumplimiento al fallo protector. Esto significa que la autoridad responsable, aquella que generó la violación al derecho humano, va a tener cierto lapso para que al órgano jurisdiccional le pueda demostrar que ha cumplido con lo que señala la protección federal.
Por ejemplo, dejar insubsistente un embargo o ordenar reponer el procedimiento. Esto va a variar dependiendo de lo que se haya dictado en la sentencia de amparo. Ahora bien, ¿qué pasa si la autoridad responsable hace caso omiso, o simplemente no le interesa o no da cumplimiento o no obedece a lo que le requiere el juzgado federal? Muy sencillo, la ley de amparo en su artículo 192 señala que una vez que cause estado la sentencia, le va a requerir a la autoridad responsable que dentro de cierto plazo dé cumplimiento al fallo protector, y en caso de no dar cumplimiento se va a percibir con una multa y en su momento con la destitución del cargo. Es decir, al servidor público que esté en funciones como autoridad responsable se va a quedar sin chamba, en pocas palabras. Algo muy importante, si la autoridad responsable ya no funge como titular de alguna dependencia que haya sido o haya tenido parte en el juicio de amparo como autoridad responsable, puede inhabilitarlo por cierto tiempo para que dicho servidor público ya no pueda trabajar como tal. Ahora bien, una cuestión muy importante que maneja la nueva ley de amparo es que el presidente de la República ya no puede fungir como autoridad responsable o como superior jerárquico. Y bueno, tenemos la cuestión de que si el autor responsable hace caso omiso, bueno, pues se va a comenzar con el trámite de inejecución para que pueda culminar en su momento con la separación del cargo, con la multa correspondiente. Esta multa va a ser absorbida o va a ser pagada con el erario personal de aquel servidor público, es decir, de su propia bolsa va a pagar la lana, la multa que se le haya impuesto. En otras cuestiones, cuando se da cumplimiento a la sentencia de amparo, es importante señalar que la autoridad responsable le informa al órgano jurisdiccional que ya ha dado cumplimiento. Ese auto se lo va a informar el juzgado federal a las partes para que en el plazo de 3 días manifiesten lo que su interés convenga. Esto significa que si una de las partes considera que hubo exceso o defecto en dicho cumplimiento, lo hará saber al juzgado federal para que por conducto de él analice y considere si efectivamente se cumplió o hubo un exceso o un defecto o un cabal cumplimiento. Sin embargo, también nos encontramos con la figura de recurso de inconformidad, aquella que va a poder ser interpuesta por el propio quejoso, por el tercero extraño o por el tercero interesado. Esto va a ser siempre y cuando se acredite que el cumplimiento que ha dado la autoridad responsable no ha sido de manera cabal, tiene defecto o tiene exceso que le puede perjudicar a alguna de las partes. Puede ser, por ejemplo, el tercero extraño a juicio, que personas que van a tener el plazo de 15 días después del auto dictado del que se tiene concluido el fallo protector para poder interponer por conducto de ellos mismos el recurso de inconformidad. Ahora bien, si no se da cumplimiento al fallo protector, el órgano jurisdiccional, el juzgado de distrito, le informará y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que empiecen con el trámite de inejecución y una vez va a ir dirigido con un proyecto para donde se va a formular el proyecto de la separación del cargo y en su momento determinar si efectivamente hubo cumplimiento y podrá incurrir en responsabilidad el servidor público que haya hecho un caso omiso como tal. Es importante también señalar que el cumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad a los servidores públicos o al superior jerárquico de aquel acto que considerado como delito haya incurrido por el simple hecho de la omisión de llevar a cabo el cumplimiento como tal. Sin embargo, al hacer cumplimiento extemporáneo, lo podría considerar como atenuante al momento de imponer la sanción penal. Ahora bien, hablábamos de lo que significa dar cabal cumplimiento o un cumplimiento excesivo, un cumplimiento defectuoso. Cabal cumplimiento va a ser la cuestión cuando el órgano jurisdiccional o la autoridad responsable, mejor dicho, va a dar un cumplimiento exacto a lo que le está pidiendo el órgano jurisdiccional. Si hablamos de un cumplimiento defectuoso, significa que la autoridad responsable no cumplió todas las directrices que se venían en la sentencia, es decir, le falta o simplemente no cumple con todo lo que le requiere el juzgado federal. Y por último, si hablamos de un cumplimiento excesivo, esto significa que la autoridad responsable se inventa actos
genera actos que no le fueron requeridos en la sentencia por el órgano jurisdiccional. Sin embargo, él los inventa, los genera de alguna manera para poder exceder a lo que se le pide en dicha sentencia. En estas cuestiones es donde hablamos que las partes podrán interponer recurso de revisión, recurso de inconformidad para poder pelear ese defecto en el cumplimiento. Ahora, algo muy importante que hay que señalar es que esto es muy serio, toda vez que en la vieja ley de amparo era un poquito más complicado llevar a cabo el cumplimiento de una sentencia, ya que había más, de alguna manera, lapsos o plazos para que las autoridades pudieran dar cumplimiento. En la nueva ley de amparo solo tenemos 3 días, el plazo de 3 días, o incluso se puede aumentar si la autoridad responsable justifica que no ha podido dar cumplimiento por una serie de actos que le han generado él o le han complicado dar cumplimiento como tal, como por ejemplo puede ser una cuestión de un vehículo que no ha sido encontrado, es decir, ya dieron cumplimiento a dejar en un juicio, hablando de un juicio mercantil, de dejar sin efectos un embargo, pero el vehículo que se trabó formal embargo no lo tienen en su poder o simplemente no aparece. Por ese sentido, requiere más plazo, más tiempo para poder dar un cumplimiento cabal en ese sentido. También es importante manifestar que, pues que la ejecutoria se va a tener por cumplida total en su totalidad cuando la misma se ha quedado demostrada y para las partes no tienen ningún problema en que se le tenga cumplida esa dicha sentencia. Hasta ese momento, pues el quejoso va a ser a partir de ese momento en el que él considere que se le ha cumplido la sentencia consistente en que se le restituya el derecho humano violado, el cual fue generado por el mal actuar de una autoridad responsable. En ese sentido, podemos concluir que las sentencias que causan estado son las únicas que pueden ser exigibles para su cumplimiento, y esto va a depender del tipo de sentencia, o mejor dicho, va a depender de la autoridad federal que emita. Entonces podemos concluir que las sentencias que emite el Tribunal Colegiado de Circuito, hablando de materia de amparo directo, causan ejecutoria desde el momento en que son pronunciadas. No lo es así, hablando de materia de amparo directo, las sentencias dictadas por los juzgados de distrito van a causar estado hasta que, la parte contraria no interponga recurso y pasa el término de 6 días, va a causar ejecutoria, o que la misma se interpuso de manera extemporánea, también va a causar ejecutoria, o que la parte a la que no le favoreció la sentencia lo consienta de manera expresa y obviamente que obren autos y que está de acuerdo con la sentencia emitida. Hasta ese momento va a ser exigible el cumplimiento de dicha sentencia. Bueno, pues como podemos observar en el video, hemos hecho un breve análisis y resumen de lo que tiene que ver con el cumplimiento y sentencia de amparo. Por el momento es todo lo que podemos comentar y pues hasta la próxima. Les agradezco bastante su atención y nos vemos hasta pronto. Bueno, como ya lo vimos en el video, nos hablaba aquí el abogado de lo que es el cumplimiento y ejecución de una sentencia de amparo. Nos decía que todas estas deben de ser puntualmente cumplidas, ¿sí? Cuando cause ejecutorio la sentencia en que se haya concedido el amparo o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o tribunal colegiado de la apelación, si se trata de un amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, si se trata de un amparo directo, la van a notificar sin demora a las partes. Si la ejecutoria no queda cumplida en el plazo fijado y se trata de un amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo. Aquí pues, se pueden imponer multas, también se van a remitir los autos al tribunal colegiado de circuito
y bueno, aquí va a ser notificada la autoridad responsable para que tenga conocimiento de que los autos ya no van a estar ahí con ellos, ¿verdad? Y en su caso a su superior jerárquico, y los titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo, ¿sí? Aquí, esto sí tengo que hacer mucho énfasis. Cuando hay una sentencia de amparo y se ordena que se cumpla con la misma, que cause ejecutoria, ¿sí? Y en caso de que la autoridad responsable haga caso omiso o no lo haga en el tiempo, bueno, la verdad es que pueden ser acreedores de multas, de alguna investigación, incluso la destitución de su cargo. Entonces, la verdad, sí es algo muy, perdón, muy delicado, ¿sí? Las autoridades saben que de antemano tienen que dar cumplimiento a lo que establece un juzgador de amparo, ¿sí? Por ejemplo, las notificaciones que se haga la autoridad responsable, se le va a requerir para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de 3 días, ¿sí? Y aquí mismo, en este ordenamiento, se le apercibe de que en caso de no hacerlo, sin alguna causa que realmente sea justificada, se va a imponer como le decía, una multa. También se va a remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte. O sea, ya estamos hablando de ya algo un poco más, como le decía, un poco más delicado. Ya el asunto ya no, ya trasciende más. Entonces, realmente y básicamente es esto, ¿sí? Que se debe dar cumplimiento a la ejecutoria. A lo mejor si el amparo dice, ¿sabes qué? El juzgador de amparo, ¿sabes qué? Yo en mi sentencia voy a revocar el ordenamiento de un juez estatal y le voy a decir, ¿sabes qué? Pues la justicia ampara y protege al quejoso y voy a ordenar que se suspenda definitivamente el acto reclamado. ¿Cuál es ese acto? Pues a lo mejor una privación de la libertad, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no se ejecuta este ordenamiento en 3 días? A lo mejor el juzgado estatal pues dice, perdón, hace caso omiso y se llega a ejecutar y se hace la aprehensión de la persona. Entonces aquí ellos pueden, le digo, pueden ser acreedores a muchas cosas, incluso a la destitución de su cargo. Entonces tienen ellos 3 días para dar cumplimiento a lo que les está ordenando el juez de distrito. 3 días a partir de la notificación, que realmente tiene que ser al día siguiente forzosamente, al día siguiente de que sale la resolución. Ay, perdón. Claro, va a haber a lo mejor ciertos aspectos en donde el juez de estatal diga, ¿sabes qué? Pues es que no puedo yo ahorita dar cumplimiento a esta ejecución, no puedo hacer que cause ejecutoria, porque no sé, que algo a lo mejor se complique hacerlo. Entonces, siempre que sea fundada y motivadamente, tiene que ser del conocimiento al juez de distrito o al tribunal colegiado para que éste a su vez tenga conocimiento del por qué hay una inejecutoria. Entonces, pues ya le digo, todo es cuestión de que haya cierta comunicación, pero en la mayoría de lo posible se tiene que dar cumplimiento cabalmente a lo que establece un juzgador de amparo. También aquí también al momento de que cause ejecutoria, ¿sí? Esto también se hace cuando se le da vista a las partes. ¿Para qué? Para que ellos también tengan un término, para que ellos puedan ejercer alguna acción en contra de la sentencia. Sí, si a lo mejor no están de acuerdo todas las partes, a lo mejor el quejoso, perdón, a lo mejor si alguien funge como tercero interesado, pues no está de acuerdo y a lo mejor puede interponer el recurso de revisión para que nuevamente se revise, a lo mejor que él sienta que se le vulnera sus derechos humanos, a lo mejor que se encuentra en algún peligro, si el quejoso está en libertad, etcétera. Entonces aquí, pues bueno, ya se solicita la revisión, el recurso de revisión, y pues se va para el estudio, ¿verdad? Se estudia nuevamente por parte del juzgador de amparo. Cuando una ejecutoria se entiende por cumplida es cuando ya en su totalidad ya está cumplida, ¿sí?
O sea, que el juez ya notificó todas las partes, que a lo mejor las partes no interpusieron ningún recurso y ya el juez estatal pues ya dio cumplimiento a lo que le establecieron. Entonces aquí ya se da por cumplida y ya se termina. Ya es una manera de terminarlo. Cuando ya se interpone un recurso de revisión, bueno, ya es diferente, hay que esperar a que se salga la resolución de este recurso. Bueno, también tenemos el tema de lo que es la repetición del acto reclamado. Bueno, esta repetición del acto reclamado puede ser reclamada por la parte interesada dentro del plazo de 15 días ante el órgano jurisdiccional que conoció el amparo, el cual va a correr traslado, es decir, le va a avisar con una copia de la denuncia a la autoridad responsable y le va a pedir un informe que deberá rendir en un plazo de 3 días forzosamente. Aquí el órgano jurisdiccional de amparo va a dictar una resolución dentro de los 3 días siguientes, ¿sí? De cuando se venza el primer término. Si esta fue en el sentido de que si existe una repetición del acto reclamado, va a ordenar la remisión de los autos al tribunal colegiado o a la Suprema Corte, porque esto no debe suceder, ¿sí? No debe haber ninguna repetición del acto reclamado. Es decir, vamos a tomar en cuenta que a lo mejor el acto reclamado es una orden de aprehensión. No se puede girar dos órdenes de aprehensión a la misma persona por los mismos hechos. Entonces, si se incurre en una repetición, pues bueno, ya a lo mejor el hecho de que conozca la Suprema Corte de este tipo de circunstancias, pues bueno, la verdad es que yo creo que ocurre un caso entre miles, porque esto sí se sabe. O sea, las autoridades tienen conocimiento pleno de lo que es esta ley de amparo, entonces deben de dar cumplimiento tal cual lo establece, porque le digo, pueden incluso hasta perder su puesto si incurren en algún desacato, ¿sí? Tenemos lo que es el recurso de inconformidad dentro de lo que es las resoluciones, ¿sí? Este recurso procede contra resoluciones que tengan por cumplida una ejecutoria de amparo, ¿sí? Si se declara que existe la imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma, u ordena el archivo definitivo del asunto, o declara sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, declara infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Este recurso puede interponerse por el quejoso o, en su caso, por el tercero interesado o el promovente de la denuncia mediante escrito presentado por el conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución impugnada, dentro del plazo de 15 días a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la resolución, ¿verdad? Entonces, el órgano jurisdiccional va a decidir sobre la admisión del recurso de inconformidad. Este va a remitir el original del escrito, así como los autos al tribunal colegiado de circuito, los cuales ellos van a resolver allegándose a los elementos que estime convenientes, ¿sí? En cuanto dentro de este tipo de recursos que se pueden promover en contra de una sentencia, tenemos lo que es el incidente de cumplimiento sustituto. Este tipo de incidente es como un pequeño juicio dentro de lo que es el juicio de amparo. Este incidente va a tener por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de reparación de daños y perjuicios al quejoso, ¿sí? En este incidente puede ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio por el órgano jurisdiccional si éste estima conveniente que puede darse por concluido este procedimiento simplemente con el pago de reparación de daño, ¿verdad? Entonces, el órgano jurisdiccional puede solicitarlo o puede ordenarlo más bien si la ejecución de la sentencia afecta gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso o por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio, ¿sí? También tenemos, un segundo, es que como que se trabó. Ahí está. También tenemos lo que es el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, ¿sí? Recordemos que la suspensión es el ordenamiento que hace el juzgador de amparo
a la autoridad responsable para el hecho de que suspenda el ordenamiento, ¿sí? O sea, de que se suspenda el acto reclamado, ¿sí? Entonces, este incidente procede en contra de autoridades responsables por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, ¿sí? Sea de plano definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir por notoria o mala fe o negligencia inexcusable fianza o contrafianza que resulte ilusoria o ineficiente. Este puede promoverse en cualquier tiempo mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte dentro del juicio de amparo. Bueno, hasta aquí terminamos de ver el tema. No sé si tenga alguna duda, Selena. De antemano, como siempre, yo les pido que ustedes den una lectura completa a los artículos que se mencionan en la actividad. Por si hay alguna duda, pues me lo hacen saber. No sé si hasta aquí tenga alguna duda, Selena. Hasta el momento no, maestra, todavía me faltaban leer por unos artículos. Muy bien, bueno, cualquier cosa me lo hace saber ahí por mensajito. Bueno, por mi parte sería todo, me despido de usted, nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Gracias igualmente. Hasta luego.